Vamos a comenzar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, nuestro Espíritu Santo, llena los corazones de los Señor, en tu Espíritu creado y la paz de los cielos. Oremos. Oh Padre, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Esto de la modestia es una cosa muy práctica, muy de todos los días. Esta palabra modestia se puede entender en distintos sentidos. Puede entenderse de una manera activa y de una manera pasiva. De una manera activa es cuando una persona es modesta, cuando guarda su mirada, guarda su vista, no la anda paseando por todas partes. Es una cosa muy curiosa que aquí en México no vemos tanto, pero en otros países es curiosísimo. Va uno viajando y lo examinan de pies a cabeza, todo. Aquí no, aquí tenemos la costumbre de ser más prudentes, ser más cuidadosos en esto, ¿verdad? Pero la modestia activa por parte de nosotros se entiende cuando uno no anda paseando su vista por todo lo que encuentra, que esto nos suele ocurrir que andamos con la vista volando por todas partes y esto va contra la modestia. La modestia es cuando una persona es sencilla, natural, pero no anda examinando a todas las personas y a todas las cosas, sino que tiene un cuidado, un límite, una prudencia para no andar con la vista suelta por todas partes. Esta es la modestia activa. La modestia activa es muy importante por esto, porque cuando uno anda con la vista suelta, paseándola por todas partes, se distrae con 50,000 cosas que ahora ve uno, tantas cosas que ve uno, y se entretiene uno viendo todo lo que encuentra, y entonces se dispersa la atención y lo que nuestro padre llamaba la atención amorosa a Dios se dispersa. Entonces necesitamos
controlar nuestra mirada, controlar nuestra mirada. Es la modestia activa. La pasiva es cuando uno no quiere llamar la atención, sino que se presenta con sencillez, con naturalidad. Y en esto nuestra madre fue un ejemplo perfecto. Ella era muy sencilla, muy natural. Yo tuve la gracia inmensa de conocerla, pero no andaba con la vista paseándola por todas partes, sino que la tenía controlada. Esta es la modestia pasiva, no dejar suelta la vista. También modestia pasiva es cuando uno no se presenta ante los demás de una forma llamativa que llama la atención. Mira cómo viene esa persona, mira cómo va, mira cómo esto, mira cómo lo otro, ¿no? Cuando una persona es sencilla y es natural, pues no, todo el mundo la ve. Nadie se extraña o se entretiene en ver cómo se presenta la persona, sino en ver a la persona. Esto es muy, pero muy, muy importante esto que acabo de decir. Porque estamos muy inclinados ahora, en nuestro tiempo, estamos muy inclinados a llamar la atención de los demás. Y entonces, en vez de fijarse en nuestra persona, se fijan los demás en el vestido, en el peinado, en el calzado, en todo lo que viste uno y se presenta uno. Llama la atención, y lo que decimos llama la atención, y por lo tanto no se fija en la persona. Esto es importantísimo. Por ejemplo, en la cuestión del noviazgo, en la cuestión debe presentarse la persona tal como es, con sencillez. Y esto es lo que atrae a los demás hacia la persona, no hacia el vestido, no hacia el peinado, no hacia el calzado, no hacia ninguna de estas cosas, sino hacia la persona. Y como digo, esto es importantísimo porque, por ejemplo, en el noviazgo, él se presenta ante ella para llamarle la atención. Lo mismo, ella se presenta ante él para llamarle la atención. Y entonces no se fijan en la persona el uno del otro, sino en el vestido, en el peinado, en el atuendo en general, ¿verdad? Y entonces, pues, no hay un conocimiento profundo, real de la persona. Necesitamos esto controlarlo mucho ahora en este tiempo en que
Todo el mundo busca el llamar la atención. Esta es la modestia activa, presentarse con naturalidad. En esto nuestra madre, como digo, fue un ejemplo maravilloso. Se presentaba bien, pero no para llamar la atención. Y entonces las personas trataban con la persona de ella y no con su vestimenta o su actitud exterior, sino con la persona. Esta es una forma de modestia. Después, la modestia, en cuanto a lo exterior también, se practica, no, voy a repetir un poco, no poniéndose prendas o cosas que llaman la atención. Y esto la gente lo hace precisamente para llamar la atención. Sí llaman la atención, pero hacia el vestido, hacia el calzado, hacia el peinado, hacia lo que sea, pero no hacia la persona. Y esto pues es una equivocación muy grande, porque entonces la persona queda en la sombra. Por eso, la modestia, se puede decir, es la sencillez en la presentación y en el trato. La modestia es la sencillez en la presentación y en el trato. No buscar el llamar la atención de lo que se viste, lo que se lleva, lo que se dice, sino en la persona y en lo que la persona dice. Esta es la modestia. Esto en cuanto a lo exterior. En cuanto al resto de la conducta de la persona, la modestia es el trato sencillo, natural, jovial. Nuestra madre y nuestro padre no fueron nunca personas raras ni tristes, no, para nada. Para nada. No se diga, por ejemplo, Monseñor Martínez. Tenía un don de gentes, pero extraordinario. Pero él no lo hacía por llamar la atención, sino por otra razón. En Monseñor Martínez hay una cosa muy, muy especial. Monseñor Martínez no procuraba no llamar la atención porque se daba cuenta que si los demás lo conocían un poco a fondo, se daban cuenta de que era una persona santa. Y una de las cosas que más cuidaba el Monseñor Martínez es que no pensaran que era santo. De manera que entonces esta es la modestia en la persona. Después, la modestia ya es en el trato.
en el trato. Lo mismo, una persona que busque llamar la atención en su trato, falta a la modestia. Si una persona que es natural y que es como cualquier otra persona con sencillez, pues no llama la atención, pues es como todo el mundo. Y entonces la modestia hace que permanezca intacta la persona de con la que tratamos. Estamos tratando con la persona, no con su manera de ser, de hablar, de vestir, de todo, sino con su persona. Fíjese que es lo que sucede ahora. Muchas personas sienten un malestar interno, y entonces van a ver al psicólogo o a la psicóloga y tienen que decirle a los psicólogos, tienen que decirle lo que ellos piensan, lo que ellos son, para que el psicólogo o psicóloga los conozca y no andar fingiendo ante el psicólogo, porque además querer fingir ante el psicólogo es equivocarse, es no es no querer que los demás conozcan nuestra persona. Todo esto incluye la modestia. Luego, la modestia se refiere, ya hablamos un poco del vestido, del calzado, del peinado. Siempre lo tengo poquito, pero no pude ir a ninguna parte. Entonces, otra cosa de la modestia es en lo que uno dice. Si uno dice cosas para llamar la atención, esto es una falta de modestia. Y en esto se fundamenta precisamente todo lo que es el papel de los cómicos. Los cómicos hacen cosas raras, hacen cosas muy especiales, muy personales, para llamar la atención sobre lo que dicen o sobre lo que hacen. Hay una poesía por ahí que dice que había un cómico que anduvo por todo el mundo dando charlas y divirtiendo a la gente y haciéndola reír y haciéndola pues distrayéndola. Esta persona
cayó en una depresión. Estaba ya aburrido de todo, no, ya no quería ver ni hablar con nadie, ni ir a ninguna parte. Entonces cayó en una depresión y fue a ver al médico, y el médico le dijo, viaje usted, viaje para que se distraiga. Y ya le dijo el cómico, mire usted, yo recorro todo el mundo. Bueno, tenga usted amistades en todas partes. No, doctor, yo tengo amistades en todo el mundo también. Y así le iba preguntando. Y dijo el psicólogo, vaya a ver a fulano de tal, el cómico, este cómico. Con eso se va a curar. Y el cómico le dijo, esa persona soy yo. Fíjense, lo que tiene de importancia, la modestia, ser y presentarse como uno es y no de otra manera, sino con sencillez. Yo que conocí a Conchita y a nuestro padre Félix y a los primeros y primeras religiosos y religiosas, puedo dar testimonio de que eran personas sencillas. No eran personas que buscaban llamar la atención de ninguna forma, sino personas sencillas y naturales. Y esta es la modestia, precisamente. La modestia es presentarse tal como uno es y no andar fingiendo algo que uno no es. Esto es muy importante porque si no se practica, entonces está uno con el brete de que los demás, de llamar la atención a los demás. Y sí, llaman la atención sobre lo que hacen y sobre lo que dicen, pero no sobre la persona. La persona no queda a un lado. Y en cambio, cuando una persona es sencilla, pues la conoce uno bien, a fondo, tal como ella es, porque se presenta con sencillez. Esta es la modestia. Otro aspecto de la modestia es en la presentación personal, traje, vestido, atuendo, peinado, adornos, todo esto, no procurar hacer todo esto para llamar la atención, sino como una cosa natural y normal. Tenemos fotografías de nuestra madre Conchita con sus joyas, con sus collares, con sus cosas, pero ella no lo hacía para llamar la atención sobre ella, sino para que los demás la conocieran a ella tal como ella era. ¿Ven? La modestia es una virtud muy importante. Ahora si pasamos al terreno espiritual, humano, pues
La modestia es no hablar ni actuar para llamar la atención, sino para decir lo que uno piensa y lo que uno es, con sencillez, ¿no? Con sencillez. Y se puede muy bien, y a ustedes, nuestra madre, lo practicaba esto muy bien. En el trato con los demás, no buscaba llamar la atención, sino presentarse tal como ella era. O sea que ven ustedes qué unión, qué parecido hay entre la modestia y la sencillez. Y esto es importantísimo para, como digo, no andar divagando con nuestra mente. Nuestra mente debe estar en el cielo, los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Esa es la segunda regla de la cadena. Tener los pies en la tierra. No porque dice uno, ahí estoy pensando en Dios, ya voy a dejar que la comida se queme y que suceda esto y suceda esto en la casa. No es esto. Es estar al corriente de todo lo de la casa, pero con el corazón puesto en Dios. Como ya les dije en otra plática, cuando un joven está muy enamorado de una joven, va a su trabajo, y puede ser que sea un trabajo intenso y además que requiere toda su atención, por ejemplo, un cajero, por ejemplo, un secretario, por ejemplo, un periodista, requiere toda la atención en lo que ve, en lo que habla, en lo que escribe, pero sin embargo, al estar trabajando en todo esto, no deja de pensar en la novia. Así es la tensión amorosa. Aunque estemos haciendo miles de cosas, sin embargo, el corazón siempre puesto en Dios. Y así se consigue la modestia precisamente. No llamar la atención sobre uno mismo, sobre nuestra persona, sino llamar la atención sobre Dios, solamente sobre Dios. Hay ciertas cosas que manifiestan claramente cuando hay esto que estoy diciendo. En la vida del siervo de Dios Pío XII, sumo pontífice, se cuenta que estuvo mucho tiempo de nuncio del Papa en Alemania y tenía una costumbre que conservó toda su vida. En las tardes salía a dar un paseo, pero no nada más caminaba, siempre llevaba preparando un discurso, un documento o
trabajo que tenía que hacer. Siempre iba con la mente puesta en su trabajo. Y había un niño que lo veía pasar todos los días, todas las tardes, lo veía pasar en su paseo y absorto en su trabajo. Y un día se le acercó el niño y le dijo: oye, qué bonitos ojos tienes, ¿que tú eres Dios? Así es como debe ser la persona de la alianza de amor. No ser rara, pero sí ser divina. No ser llamativa, sino modesta, sencilla, humilde. Esta es la modestia. Y naturalmente que esto se refleja en todo, en el vestido, en la comida, en el lenguaje, en todo se manifiesta esta sencillez que no busca llamar la atención sobre nosotros mismos, sino sobre Dios y sobre lo que estamos pensando o lo que estamos meditando. Nuestra Madre Conchita es el ejemplo en todo, como en esto, en todo, el modelo acabado. ¿Cuántas cosas tenía que hacer ella en su casa? 9 hijos, esposa y 9 hijos. ¿Cuántas cosas? Con el esposo, con los hijos, con los criados, con todo el quehacer de la casa, todo, con todo. Y no perdía el corazón, no lo dejaba divagar, sino lo mantenía fijo en Dios. Y naturalmente era sencilla, no era rara, era modesta. De esto puedo yo dar testimonio, porque la conocí a ella, conocí al padre Félix, conocí a Monseñor Martínez, esas grandes almas de la espiritualidad de la cruz, y puedo dar ese testimonio. Eran personas que no eran raras, para nada raras, naturales completamente, pero en su presentación y en su mirada se veía que su alma estaba puesta en Dios y solo en Dios. La modestia. Y en cambio, la falta de modestia es como sucede ahora. Llega uno a su casa y lo primero que hace es encender la televisión, a ver noticias o a ver deportes o a ver lo que sea, ¿no? Pues no, así no se puede guardar, conservar la unión con Dios, sino siempre que podamos dejar todo para poner el corazón y la mente en Dios. Y entonces estas personas son sencillas y son humildes y son modestas. Se ve que no buscan llamar la atención hacia ellas, sino hacia Dios, aunque no lo digan, aunque no lo expresen, sin embargo, así es. Yo creo que
Estas son algunas ideas que podemos recoger sobre la modestia como segunda regla de la cadena de amor. La modestia en el exterior y la modestia en el interior. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Padre, entonces se podría pensar en la pureza de intención, porque como usted puso ejemplo a nuestra madre, pues también así las personas que se arreglan mucho o se arreglan lo normal, pero si con la pureza de intención que tienen, que no es por llamar la atención, sino porque así es su vivir o así es su costumbre, no le podríamos llamar que están fuera de esa modestia, ¿verdad? ¿O estoy mal? Soy Carmelita Camacho. Pues esa persona, que es lo que pasa normalmente en el mundo, visten y se peinan y todo eso para llamar la atención, no para su persona, sino para llamar, mira qué vestido, mira qué peinado, mira qué calzado, mira que esto, que otro, y no pensar en Dios. Pensemos en Jesús. Siempre el pensar en Jesús nos orienta, como Jesús. Decía nuestro Padre Félix, ver por los ojos de Jesús. Jesús andaba por todas partes, veía todas clases de personas, trataba con toda clase de personas, pero toda su alma y todo su corazón estaban puestos en Dios. Pues eso es lo que necesitamos imitar, ser como Jesús. Bien, y tener el corazón siempre puesto en Dios, nuestro Padre del cielo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la modestia interior y cuál es la exterior? ¿Cómo? ¿Cuál es la modestia interior? No, esta es la modestia exterior que sirve es para guardar la modestia interior, porque tal como es uno por dentro, así se manifiesta por fuera. De manera que la modestia es mostrar lo que hay dentro de nosotros, y eso que hay dentro de nosotros debe ser Dios y solo Dios. Y es una cosa muy bonita, porque hay personas que están tratando de 50,000 asuntos, de 50,000 cosas, y sin embargo en sus miradas se ve que están pensando en Dios. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a meditar un poquito sobre eso.